Con la reforma constitucional del año 1994, se integra al texto constitucional el artículo 43, en cuyo párrafo tercero se incorpora la garantía constitucional del habeas data. Este artículo permite que toda persona interponga una acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes y que, en caso de falsedad o discriminación, pueda solicitar la supresión, rectificación, actualización o confidencialidad de los mismos. 6 años después de esta reforma constitucional, en el mes de octubre del año 2020, comienza a regularse en la Argentina una ley de protección de datos personales. ¿Sabes qué son los datos personales? Los datos personales son la información de cualquier tipo referido a una persona física o una persona jurídica, como por ejemplo el nombre, el apellido, la razón social, el documento o la nacionalidad. También es dato personal todo el contenido publicado por un usuario de una red social en un perfil. Estos datos personales pueden presentarse de diferente manera, como por ejemplo un archivo, un registro o una base de datos. Pero, ¿qué son las bases de datos? Las bases de datos son un conjunto organizado de datos objeto de tratamiento, cualquiera fuera su formación, almacenamiento, organización o acceso. ¿Y cuáles son los distintos tipos de datos personales? La normativa vigente distingue 3 tipos de datos. Los datos personales, entendidos como toda información de cualquier tipo referido a una persona física o jurídica determinada o determinable. Los datos sensibles, que son considerados como aquellos que revelan el origen étnico o racial, las ideologías políticas, las creencias religiosas, las afiliaciones sindicales o incluso la orientación sexual. Y por último, los datos informatizados, que aluden a aquellos que están sometidos a un tratamiento automatizado o electrónico. ¿Y qué es la protección de datos personales? Es un derecho humano que está vinculado a la intimidad y que busca garantizar el respeto y la protección de la información personal de los individuos, buscando lograr un equilibrio entre la utilización de esos datos y el respeto a la privacidad y a los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuáles son los derechos de los que gozan los titulares de los datos? El titular de los datos es aquella persona física o jurídica cuyos datos sean objetos de tratamiento. Estos, en su calidad, poseen los siguientes derechos. Derecho al acceso. El derecho al acceso implica conocer qué datos se tratan en relación al mismo. El derecho a la supresión, que es el derecho a exigir la eliminación de datos personales falsos o discriminatorios. La limitación del tratamiento permite al titular solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales. También existe el derecho de la portabilidad de los datos. Este derecho implica solicitar, cuando hay tratamiento a través de medios automatizados, que los mismos sean receptados en algún formato que pueda permitir la transmisión a terceras personas. ¿Quiénes son los responsables de los datos? El responsable del archivo, registro, base o banco de datos es el administrador de los mismos en cuanto a que establece el tratamiento de estos. Se entiende por tratamiento de datos por parte de un tercero a cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permita la recolección, grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, cancelación, bloqueo o supresión, entre otros. Se trata de un concepto omnicomprensivo, ya que todo dato personal, desde su creación, pasa por alguna de estas operaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de los responsables de los datos? Los responsables de los datos tienen las siguientes obligaciones. Proteger la intimidad. Esto implica garantizar la facultad de conocer el contenido de los datos y rectificarlos e incluso suprimirlos en caso de que sean erróneos o inexactos. Tienen la obligación de acceso a la información, es decir, garantizar el derecho que tiene toda persona de saber cuáles y cómo se encuentran registrados sus datos. También existe la obligación de conocer la finalidad de los datos, es decir, garantizar el conocimiento de la finalidad invocada para la registración de los mismos.
y también la utilización para otros fines distintos cuando no agravien a la persona o su intimidad. Te damos algunas recomendaciones. Si manejas bases de datos que tengan información de terceros, debes avisarles. Asegúrate que toda información que transmitas sea veraz, de calidad y que esté actualizada. No utilices información de terceros que pueda afectar sus derechos. Si vas a utilizarla, es imprescindible que cuentes con su consentimiento. Conserva los datos de manera segura, tanto física como lógica, y procura eliminar los datos caducos. Vivimos en un mundo datificado. Cuida los datos ajenos como si fueran tuyos.